Hola, ¿qué tal están? Hablando de Séneca. En este vídeo comentaré algunos textos de Séneca, de este gran filósofo estoico de origen hispano, de origen español, y comenzaré por una breve biografía intelectual y vital de este extraordinario pensador estoico, político, consejero, escritor, etc. Séneca nació en Córdoba en el año 4 antes de nuestra era, y su familia se trasladó a Roma, donde recibió su primera instrucción. Es discípulo del pitagórico Sotión y de los estoicos Atalo y Fabiano. Hacia el 25 después de Cristo tiene poca salud ya desde su juventud y para reponerse viaja a Egipto, donde un tío suyo, Galerius, es prefecto desde el 16. Escribe de situ et sacris a Egypti, de situ Indiae, aunque estas obras no se conservan. En el año 31 aproximadamente regresa a Roma, inicia el cursus honorum y obtiene la cuestura. Es probable que daten de estos años otras obras no conservadas, de Lapidum Natura, de la naturaleza de las piedras, de Piscium Natura, de la naturaleza de los peces, de Motu Terrarum, del movimiento de las tierras. Contrae su primer matrimonio y nace su hijo Marco Agneo. En el año 39 después de Cristo fallece el padre de Séneca, el rétor, que era retórico, sobre el 39-40, escribe Ad Marciam de Consolatione, en relación con su padre. En el año 41 escribe de Ira, víctima de las intrigas de Mesalina, la emperatriz. Es acusado de adulterio con Julia Liuya, hermana de Calígula, y desterrado a Córcega durante 8 años, del 41-42 hasta el 49 aproximadamente. En el año 49 Agripina consigue su indulto y vuelve a Roma. Es nombrado pretor. Se encarga de la instrucción de Nerón junto con Burro, prefecto del pretorio. Escribe De brevitate vitae, entre el 53 y el 54, De tranquilitate animi, que se puede situar sobre el año 61-62, y contrae matrimonio con Paulina. En el año 54 fallece Claudio, el emperador Claudio, y le sucede Nerón. Hasta el 59 pues existe la certeza de un quinquenio en el que es más determinante la influencia de Séneca y Burro en el gobierno. En el 55-56 se escribe de Constantia Sapientis y de Clementia, y llega a reunir una gran fortuna. Recibe ataques de Suilio y otros, y se defiende en De Vita Beata de los años 58-59. En el año 59, asesinato de Agripina por orden de Nerón, y el gobierno de Nerón va tendiendo hacia un despotismo personal del tipo de las monarquías orientales. Empieza a disminuir la influencia de Séneca, y en estos años, del 59 al 62, escribe De Beneficis. En el año 62 fallece Burro, Nerón repudia a Octavia, posteriormente asesinada, y se casa con Popea. Cambia el escenario político. Séneca pide a Nerón apartarse del gobierno y le ofrece la devolución de sus bienes, pero no se lo admite. Aunque debe permanecer alrededor de la corte, se retira de la vida pública. Etapa fecunda en su producción filosófica, de Otio, Naturales Cuestiones, inicio de las epístolas morales, a Lucilio, etc., de Providencia. En el año 65 se descubre la conjura de Pisón y Séneca es asociado a ella. El 19 de abril se suicida por orden de Nerón. A partir de ahora comentaré algunos fragmentos de algunas de las obras de Séneca, y realmente todas son muy interesantes. En ellas desarrolla un estoicismo romano que sigue los aspectos fundamentales del estoicismo griego. Y, por ejemplo, en un primer texto, Séneca comenta o explica a Lucilio el método de trabajo que sigue en la lectura de otros autores. Por tanto, dice lo siguiente: es necesaria, en mi opinión, primero, para que no me satisfaga conmigo solo; después, porque conociendo lo que otros han encontrado, se entiende otros escritores, filósofos, poetas, autores de teatro, etc., examino sus descubrimientos y me preocupo de lo que falta por encontrar. La lectura nutre el ingenio y cuando está fatigado del estudio lo reconforta, aunque no sin trabajo. No debemos ni escribir exclusivamente ni leer exclusivamente, porque lo uno debilitará las fuerzas y las agotará, hablo de la composición, se entiende de la escritura, y lo otro las disolverá y diluirá.
hay que alternar de uno a otro y templar lo uno con lo otro para que la pluma reduzca a un cuerpo cuanto se reunió en la lectura. Esto, dicho en palabras actuales, significa que pues, hay que tomar notas de lo que se lee, hay que subrayar los libros que se leen y, por supuesto, se pueden escribir textos acerca de lo que se ha leído, comentarios sobre lo que se ha leído, análisis, explicaciones, etcétera, críticas de lo que se ha leído. En definitiva, también incorporar, por ejemplo, si se quiere, fichas en las que aparezcan las ideas fundamentales de un libro, de un texto, para luego reelaborarlas o para luego pues, valorarlas, comentarlas, criticarlas, analizarlas, discutirlas también, que es algo esencial, etc. Por tanto, esta tarea de asimilación pues, es importante y es algo que él insiste en ello. Y dice también en este mismo fragmento, hace una comparación con los alimentos que nos nutren y la lectura también nos nutre, y el estudio, y dice: hagamos lo mismo con lo que alimenta nuestro ingenio, sin consentir que nada de cuanto cojamos se quede igual para que no sea ajeno. Hemos de digerirlo y de dirigirlo, de otro modo irá a la memoria y no a la inteligencia. Hemos de asimilarlo y hacerlo nuestro, como se hace un solo número de muchos cuando una suma comprende cantidades pequeñas y desiguales. Que haga esto, nuestra alma esconde todo lo que la ayudó y manifieste lo que ella hizo. Y aunque aparezca en ti la semejanza con alguno que tú hayas admirado profundamente, quiero que te parezcas a él como un hijo, no como una copia. La copia es una cosa muerta. En definitiva, este texto está dirigido a Lucilio en sus epístolas morales. Lo que quiere decir es que, pues, por supuesto, hay que absorber los conocimientos de los demás en lo posible, analizarlos, valorarlos, pero luego darles una tonalidad propia y, sobre todo, pensar teniendo en cuenta lo que otros han pensado, pero de una manera propia y original, no simplemente copiando lo que otros han pensado. En ese sentido, sus palabras son muy acertadas. En otro texto, pues también, en la carta 90, distingue la filosofía del resto de las artes, técnicas y oficios, en discusión con el pensamiento de Posidonio sobre esta cuestión, y habla también de la dignidad y prioridad de la filosofía. Por tanto, para Séneca es evidente que la filosofía conduce hacia la virtud, y pues tanto la filosofía moral como la filosofía natural como la filosofía racional. Y en otro fragmento dice lo siguiente, en un fragmento de esta cuestión, en la que trata esta cuestión: mírala, se entiende la filosofía, como artífice de la vida. Tiene ciertamente bajo su dominio a las otras artes, pues a quien sirve la vida, sirve también las artes que la adornan. Además, ella tiende al estado feliz, a él guía y hacia él abre caminos. Manifiesta lo que es malo y lo que lo parece, despoja las mentes de vanidad, de la grandeza sólida, y reprime la inflada y la vanamente vistosa. No deja que se ignore la diferencia que hay entre la grandeza verdadera y la hinchada, y da noticia de toda la naturaleza y de ella misma. Declara qué y cómo son los dioses, qué los infiernos, qué los lares y los genios, qué las almas perpetuadas en la segunda forma de divinidades, en dónde están, qué hacen, qué pueden, qué quieren. En definitiva, la filosofía, desde esta perspectiva de Séneca, se interesa absolutamente por toda la realidad, por todo el mundo, por todas las cosas que suceden en la realidad, y también, por supuesto, por la forma de ser feliz, que desde el estoicismo supone el gran lema que se estableció: abstine, sustine, soporta y resiste y abstente de cosas que no te van a venir bien. En ese aspecto, el estoicismo de Séneca a veces se ha querido ver en él como una influencia del cristianismo, al que, por cierto, Séneca pues, no estaba inclinado en su época, y aunque él pudo presenciar el movimiento cristiano en sus inicios, probablemente, pero realmente no aparece en sus escritos ninguna referencia clara o diríamos extensa sobre lo que era el cristianismo. En cualquier caso, probablemente lo conoció, prácticamente seguro, pero realmente también hay que decir que el estoicismo de Séneca coincide en bastantes aspectos con el cristianismo, a nivel moral, a nivel ético, en el sentido de que busca la serenidad, la tranquilidad del alma, la abstención de los placeres, también la abstención de la búsqueda de la riqueza,
que para él eso no es importante, aunque él fue el hombre más rico de Roma. Y en ese sentido, la doctrina estoica coincide bastante bien en general con la doctrina cristiana. Y eso pues también hay que expresarlo y manifestarlo, indudablemente. Por otra parte, también él es consciente, el propio Séneca, de, por ejemplo, en su escrito sobre la brevedad de la vida, de pues realmente los límites de la vida humana, que el tiempo del que disponemos no es infinito, y eso pues lo dice en el Tratado de la Brevedad de la Vida, un tratado moral muy famoso que siempre se lee y se comenta porque realmente pues esa es la realidad. El tiempo hay que saber aprovecharlo porque si no realmente se nos escapa de las manos y es algo que tenemos que tener siempre en mente, el aprovechar el tiempo del que disponemos. Y, por ejemplo, en relación pues con estas cuestiones, pues hay un fragmento también en sus obras donde habla Séneca de la actitud ante las cosas indiferentes que son preferibles. Y dice, por ejemplo, ¿qué duda cabe que el sabio tiene mayor materia para desarrollar su ánimo en las riquezas que en la pobreza? Pues mientras en esta no hay más virtud que no doblegarse ni deprimirse en las riquezas, hay campo abierto para la templanza, la liberalidad, la diligencia, la disposición y la magnificencia. Y dice también, no se despreciará al sabio, o no se despreciará al sabio, aunque sea de pequeña estatura, si bien quisiera ser más gallardo, y si es flaco de cuerpo y tuerto de un ojo, se tendrá por sano, aunque preferiría ser fuerte de cuerpo, aun sabiendo que en él hay algo que vale más. Tolerará la mala salud y deseará la buena. En efecto, al final es una cuestión de resiliencia, también de buen ánimo, de actitud optimista y positiva en la vida, pero él reconoce que efectivamente en las riquezas, en una situación económica solvente, pues se pueden hacer más cosas que si se es pobre. Eso él lo reconoce, lógicamente. Lo que sucede es que para él la bondad, la virtud está en desarrollar las habilidades del alma y desarrollar también la fortaleza del cuerpo en lo posible. Y sobre todo, él piensa que nuestro estado de ánimo, el alma, nuestra mente, nuestra inteligencia es lo más valioso que poseemos. Y mientras dispongamos de esa fuerza mental, de esa resistencia mental y de esa capacidad intelectual, pues eso es lo más importante que tenemos y lo que hay que seguir desarrollando y conservando y aumentando si puede ser. En ese sentido, pues él insiste en estas cuestiones. Por otra parte, también en relación con la virtud, pues él considera que la virtud, la bondad, la buena vida, etcétera, se busca por sí misma, es el bien supremo, una buena vida, una vida serena, tranquila, gozosa, plena también, y dice al respecto, pero tú también, dice, cultivas la virtud, porque esperas de ella algún placer. En primer lugar, no, pues aunque la virtud produzca algún placer, no se busca por eso, porque no es que la virtud deleite, sino que también deleita. Ni trabaja por el placer, sino que su trabajo, aunque tienda a otra cosa, también consigue el placer. O dicho de otra forma, lo que quiere decir Séneca es que el ser una persona buena, el ser una persona amable, una persona juiciosa, una persona prudente y una persona a la vez firme y generosa, eso nos produce placer al desarrollar esas habilidades anímicas o esas habilidades del alma o de nuestra mente y de nuestra conducta, podríamos decir claramente. En este aspecto diríamos que hay un cierto parecido o similitud con las ideas de la ética nicómaco de Aristóteles, con la ética eudemonista aristotélica, que habla de un término medio, que huye de exageraciones en un sentido o en otro, y busca el término medio. Esto sería también algo similar en cierto sentido, aunque es verdad que hay diferencias muy claras entre el estoicismo y el aristotelismo ético o el eudemonismo ético, por decirlo más exactamente, pero pues hay una cierta similitud en estos aspectos. Y incluso él lo matiza más y lo desarrolla incluso con más precisión cuando dice o escribe Séneca. El sumo bien está, dice, en el mismo juicio y disposición de la mente buena que al acabar su carrera y ceñirse a sus límites, consuma el bien supremo y no desea ninguna otra cosa porque nada hay fuera del todo, como nada hay más allá del fin. El todo para los estoicos sería la razón que lo rige todo, que lo ordena todo, que lo domina todo,
y la razón es el Dios supremo, podríamos decir también, para el estoicismo, y lógicamente, si desarrollamos bien nuestro juicio, lo ampliamos, lo profundizamos, ampliamos nuestros conocimientos y sobre todo somos capaces de lograr la ataraxia, la tranquilidad del alma, la serenidad de la mente, pues de esa manera seremos felices, estaremos satisfechos, seremos conscientes de lo que podemos dominar y de lo que no podemos dominar, como son las fuerzas de la naturaleza, cuando por ejemplo nieva, cuando graniza, cuando hay tempestades, eso no lo podemos controlar, eso el sujeto humano no lo puede dominar, pero las cosas que están dentro de nuestro ánimo, de nuestra inteligencia, sí las podemos controlar y tenemos que ser también fuertes como una roca ante los avatares de la vida. Eso también es algo que aparece continuamente en la obra de Séneca y en general de los estoicos, también de Epicteto y de otros. Por tanto, también podemos hablar de Marco Aurelio, el gran emperador romano del siglo II, que también en sus meditaciones dice cosas pues, que están en esta línea del estoicismo de una forma similar, en cierto sentido, a lo que señala Séneca, aunque con sus diferencias, lógicamente. En este sentido, también él quiere clarificar bien estas cuestiones y dice, Séneca, ¿pero qué impide que se confundan en uno virtud y placer y así se haga el bien supremo que a la vez sea honesto y agradable? Y señala que una parte de lo que es honesto no puede ser sino honesta y el bien supremo no tendrá toda su pureza si ve en sí algo de semejante a lo mejor. Ni siquiera el gozo que nace de la virtud, aunque sea bueno, es una parte del bien absoluto, como tampoco la alegría y la tranquilidad, aunque nazcan de causas hermosísimas, porque estos bienes son consecuencia y no consumación del supremo bien. Por lo tanto, diríamos que la virtud está por encima del placer y de los goces, y en este sentido, pues la rigurosa moral estoica, pues hay que decir que también influyó en, por ejemplo, la ética kantiana, incuestionablemente. En ese sentido, también, pues por ejemplo, él habla sobre los dioses, Séneca, y dice que, por ejemplo, suele preceptuarse cómo han de ser honrados los dioses. Prohibamos que alguien encienda lámparas los sábados, pues ni los dioses necesitan de luz, ni los hombres se deleitan con el hollín. En este sentido, en este fragmento, pues está criticando determinadas supersticiones que eran muy frecuentes en el ámbito de la vida de los romanos del siglo I después de Cristo y en siglos anteriores y posteriores. Y pues en ese sentido también se hace preguntas sobre las guerras que producen los hombres, que crean los hombres, y, por ejemplo, dice, aquí hay otra cuestión, la de cómo hemos de tratar a los hombres. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué preceptos damos? No derramar sangre humana, qué poca cosa es no dañar a quien debes favorecer. ¿Para qué decirle todo lo que tiene que hacer y que evitar cuando puedo darle esta breve fórmula de los deberes humanos? Todo esto que ves es lo que se comprende, lo divino y lo humano. Es una sola cosa, somos los miembros de un gran cuerpo. En definitiva, aquí también plantea la necesidad de entender lo humano como algo divino, por lo tanto respetar a las otras personas porque forman parte de la divinidad también, de alguna manera. Esto también es un buen planteamiento por parte de Séneca que diríamos que se podría comprender también como algo parecido a lo que dice el cristianismo. En ese sentido, también el propio Séneca también especula o analiza lo que es, por ejemplo, lo bueno, las diversas definiciones de lo bueno que pueden existir. Y es algo también realmente apropiado. Dice por ejemplo, para que esto no nos suceda también a nosotros, investiguemos qué es el bien. Dice, se ha interpretado de varias maneras y cada cual lo expresó de modo distinto. Algunos lo definen